Absolutamente a todos en sus casas, en sus familias, los saludo con cariño aquí desde la Arquidiócesis de Miami, en este nuestro programa Encuentro con Jesús, por Radio Paz, nuestra emisora arquidiocesana. Les habla el Padre Fernando Orejuela, de la Comunidad de la Inmaculada Concepción, que presta sus servicios en la parroquia de San Bonifacio, aquí en Pembroke Pines. Un saludo para todos los oyentes, para todos los que nos ven por las redes sociales, por Facebook, YouTube y por cada una de las diferentes formas en las cuales nos reenviamos constantemente estos programas. Tengo una invitada especial hoy, una amiga que ha venido desde Ecuador, vive en Ecuador y tiene una experiencia muy oportuna para el tema del día de hoy. Quiero saludarla y presentarla a todos ustedes. Su nombre es Françoise Castañeda. Ella es una laica consagrada que vive desde su dimensión laical su consagración a Dios en el servicio y en la entrega, pero continúa con sus labores de vida funcional diarias. Trabaja precisamente para su sostenimiento personal, pero continúa en el mundo sin ser del mundo. Es decir, una experiencia bien linda. Ella ya nos va a contar. Françoise, bienvenida a nuestro programa Encuentro con Jesús. Buenos días, Padre. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Es una alegría estar acá. Yo nací en Nueva York y ya estoy en Ecuador 30 años, pero estoy feliz siempre de volver. Acá vive mi familia y mi familia de Dios. Así que feliz de compartir lo que el Señor tiene pensado para nosotros hoy. Sí, y le damos gracias a Dios porque sé que nos tiene cosas muy lindas, especialmente nos tiene la alegría de saber que Él está con nosotros, que nos acompaña, que nos guía, que nos dirige, que nos ama. Muy bien, y vamos a entrar, recuerden ustedes que este programa prepara el domingo. Preparamos ese domingo que es el día nuestro, un día tan especial. El 20 de octubre vamos a estar celebrando el 29º domingo del tiempo ordinario. Y no queremos llegar en frío, sino que al contrario, queremos llegar llenos del Espíritu de Dios, llenos de alegría, llenos de bendición y habiendo permitido que la palabra toque lo más profundo, entre en nosotros, habite en nosotros y genere todo tipo de gracias y bendiciones, porque esa es la función de la palabra. Acuérdense del texto que dice que la palabra de Dios es como el agua, como la lluvia, que cuando cae a la tierra la moja, la fermenta, y dice, y nunca vuelve a mí vacía, sino que produce precisamente muchas bendiciones, muchas gracias. Y por eso a esa misma experiencia debemos prepararnos. Vamos a adentrarnos un poco ya en un momentito y a la luz de la palabra, Françoise nos irá contando su maravilloso testimonio de entrega y de vida. Yo quiero que hoy ustedes centren su corazón y su mente precisamente en qué nos enseña nuestro Señor, qué nos quiere decir Dios este próximo domingo. Vamos a tener la primera lectura, es la lectura del libro del Éxodo, en su capítulo 17, 8 al 13. Los que tienen su Biblia pueden ir a este texto y sé que les va a dar mucha alegría encontrar esta experiencia tan bonita, una experiencia muy linda del libro del Éxodo que tiene que ver mucho con nuestra vida diaria. Préstele atención para que usted vea. Lectura del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué, elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas mañana. Yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hor subieron a la cumbre del monte. Y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba a Israel. Pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hor lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándole a su lado, le sostenían los brazos. Así,
Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, qué belleza de palabra, y narra un acontecimiento que es muy práctico en nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es el primer sentimiento que brota al escuchar esta palabra? Que es interesante escucharlo. ¿Qué sientes tú? Padre, el imaginarnos, ¿no? Cierro los ojos para poder imaginarme y para dejar que el Espíritu Santo nos pueda hablar y nos pueda mostrar la verdad de la palabra. Y sentía la fuerza de la oración de Moisés cuando alzaba los brazos, ¿no? Y cómo Dios escucha la oración. Esta imagen de alzar los brazos también es de resistir, de persistir, de mantenerse en la lucha, de mantener la oración constante, de no detenerse, ¿no? Y esto es lo que le da la victoria al pueblo. Me encanta, y en este momento donde hay tanta preocupación, tanto dolor también en Ecuador, mantener la oración, por ejemplo, ¿no? Y en cualquier circunstancia, esta palabra nos muestra a Moisés que no hay que bajar los brazos, que hay que insistir. Esto me encanta. Hoy precisamente tenemos una Santa Eucaristía orando precisamente por Ecuador, suplicándole al buen Dios que bendiga estos momentos de crisis y de dolor que vive el pueblo ecuatoriano. Y miren ustedes, estoy absolutamente en sintonía con esto que dice François, porque obviamente, ¿quién es Moisés? Es obviamente la figura de una persona ungida, es de un líder espiritual, es el líder de la familia, el líder de la tribu, el líder del pueblo, el líder del hogar, el líder de la empresa, el líder de la comunidad. Ese líder, ese gobernante, ese hombre al que se confían todos y en quien esperan todos, que tiene la luz de Dios, efectivamente, no actúa simplemente por impulsos humanos, sino que la luz de Dios está con él. Y esto es muy interesante porque debemos desacostumbrarnos de vivir a nuestros movimientos emocionales y simplemente racionales para hacer contacto con la acción del Espíritu de Dios y para que el Señor nos apoye, nos soporte, porque es que si, como dice el salmista, si tú no sales con nuestras tropas, Señor, ¿quién podrá resistir? O sea, es que eres tú, ven y combate a nuestro lado. En la lucha por la vida siempre tenemos que tener a él, al Señor, el general, el generalísimo de nuestros ejércitos, aquel que combate y aquel que tiene toda la estrategia para vencer las pruebas de la acción del mal, del mundo, del demonio, de la carne y de toda la realidad que tenemos que combatir. Entonces, el líder de toda realidad debe ser un hombre de Dios, puesta su mirada en Dios, puesto su corazón en Dios, avanzar con certeza, avanzar con propiedad y guiar al pueblo. Precisamente por eso le dice Moisés a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Es el poder del Espíritu de Dios, la acción de Dios. La vara de Dios en la mano también puede ser la promesa, la alianza, el báculo con el que guió al pueblo. No representa el poder de Moisés, sino el poder de Dios en las manos de Moisés. Claro, claro. Y que lo ejerce con autoridad. O sea, el que cree en la autoridad de Dios, el que cree en aquel que lo respalda, va incluso al combate, asume, no le tiene miedo al combate de la vida. La vida es un combate, todos los días tenemos que salir, no nos podemos esconder. No hacemos como los avestruces, vamos y metemos la cabeza al hueco mientras el cuerpo está por fuera. Entonces, sino que afrontamos las circunstancias, tampoco lo hacemos temerariamente. ¿Cómo lo hace Moisés y cómo nos enseña a hacerlo? Vamos a enfrentar la amenaza, pero lo vamos a hacer con la vara de Dios en nuestra mano. Puede ser la vara de Dios en la mano, puede ser y debe ser la promesa de Dios, la palabra de Dios, la alianza de Dios, el pacto de Dios. Esa promesa de Dios: yo estoy contigo, yo te defiendo, no temas, pequeñito mío, pueblo mío,
rebaño, yo estoy contigo y yo te cuido, yo te protejo, tú no tengas miedo, que Sí. yo te guío, ¿no? Yo me imagino a Moisés que no era un momento fácil, o sea, uno lee la palabra y piensa, bueno, esto sucedió en un 2x3, pero Moisés está mirando y está viendo el dolor de su pueblo. Lo siente, yo me imagino, lo siente en sus entrañas, su dolor, su angustia. No es un momento fácil y cuántas veces vivimos esos momentos, pero esto de no soltar, ¿no? De no soltar lo que Dios le dio, la promesa. Me encanta esto que dices también, la palabra, la voz de Dios. Regresar a la voz de Dios. Si tengo temor, si estoy viendo que todo se viene encima, no meterme en medio de la guerra a lamentarme o a sentarme a llorar. Moisés no hace eso. Toma justamente la promesa y ahí tiene la fuerza para orar, tiene la fuerza para levantar los brazos, tiene la fuerza para mirar lo que está pasando, para no huir, entonces me voy a otro lado, sino para realmente enfrentar, mirar, pero con la fuerza de Dios, con la promesa de Dios. Yo creo que eso nos falta, ¿no? Muchas veces esto se me une con el texto de Pedro, que también se hundió en el agua por mirar, por mirarse, por mirar la tormenta y no mirar a Jesús. Creo que el Señor nos está pidiendo con esta palabra esto, no dejar de mirarlo a Él, sin salir de las circunstancias. Estamos en medio de este mundo, sin ser del mundo, pero enfrentarlo con el Señor, ¿no? Qué Claro. hermoso. Y cómo es importante encontrar esa fortaleza en la oración. Porque la oración es el arma poderosa de todos los débiles, de todos los que somos, dice. El poder de Dios está en la oración, ¿no? Es nuestra salvaguarda y es la debilidad de Dios. La gran debilidad de Dios es la oración. Sí. Cuando el hombre clama a Dios y se confía a Él, Dios le asiste y Dios le protege. Ahora, hay un detalle que me parece muy interesante y es importante tenerlo en cuenta. Moisés no está solo, está en torno a su pueblo, a su comunidad. Está expresando y está en una convivencia fraterna. Y él convoca precisamente el apoyo de los hermanos. Vamos a hacer esto. Observen ustedes cómo se va una célula, es decir, una dimensión trinitaria. Se van tres, Moisés, Aarón y Hur. Y se suben a un monte alto. Precisamente el sentido de ascender en Dios, el sentido de subir, es un sentido de mirar desde otra perspectiva la realidad. Y abarcar, tener una visión general de la realidad y no quedarnos simplemente teniendo una visión parcial de la realidad. Entonces se suben para tener un mayor juicio de la realidad, un mejor juicio de la realidad, se ponen enfrente, respaldando a los hermanos. ¿Cómo es de importante la vanguardia? La vanguardia son los que están combatiendo por nosotros, los que están poniéndole el pecho, como quien dice, los que están en la guerra metidos. Pero qué importante es la retaguardia, los que se quedan orando atrás. O sea, mire que Moisés, Aarón y Hur son la retaguardia, es decir, los que están realizando la acción de fe, la acción de confianza. Unidos a Moisés, primero Moisés parte levantando las manos, acompañado por ellos. Levanta las manos como signo de poder, signo de gracia, como lo hace el sacerdote, ¿no? Por eso levantamos las manos como un signo del poder y la gracia de Dios. Ese levantar las manos incluso es para consagrar. Y ahí se obran los milagros. El milagro de la Eucaristía se da en ese contexto del sacerdote que levanta las manos y consagra el pan y el vino, las especies. Por eso Moisés es figura de Cristo también. Precisamente el que viene a liberarnos, el que viene a sanarnos de nuestras culpas, el que mantiene las manos en alto. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, 1 y siguientes. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, sabréis que yo soy. El sentido de el crucificado es aquel que no solamente tiene las manos levantadas, Jesús fue más lejos, las tiene clavadas para que ninguno de nosotros se caiga. Es decir, a Moisés se las sostuvieron Aarón y Hur, a Cristo se las mantienen los clavos, que son clavos de amor, y es una reflexión muy linda de Semana Santa y de Cuaresma. Pero es el sentido, cómo ellos se unen cuando ya ven cansado a Moisés, se unen para darle apoyo. Esta es una experiencia comunitaria, François.
Sí. ¿Cómo es de bello el apoyo de los hermanos en las horas de prueba? Ujú. Justo pensaba que no podemos, esto, ¿no? La sabiduría de Dios que nos enseña desde la palabra, poder estar y vivir las circunstancias, la vida acompañados, no solos, no solitarios. El mundo nos dice es mejor solo, es mejor solo que mal acompañado. Pero el Señor nos dice otra cosa, nos muestra que somos imagen de la Trinidad, ¿no es cierto? Y que Él quiere, y eso es lo que Él pensó para nosotros, que podamos ser comunidad, que nos unamos con otros para tener esta experiencia de Dios y para ser pueblo de Dios, para ser familia de Dios. Pensaba también que en la misa muchas veces podríamos pensar, yo al menos cuando todavía no tenía, estaba recién regresando a la iglesia y no entendía mucho, que el Padre allá está en el altar celebrando y yo soy espectador, ¿no? Pero en realidad, como en esta imagen, es Moisés el que está alzando los brazos, pero son ellos que sostienen la oración del pueblo. Yo estoy sosteniendo, yo estoy yo en comunión, yo con un solo cuerpo unida en oración con el sacerdote, y el Señor viene en nuestro auxilio, pero porque como pueblo, ¿no es cierto? Esta imagen de ser el cuerpo místico, el cuerpo de Jesús en la misa, que no estoy solamente en un teatro, sino que soy uno con el sacerdote y yo también estoy ofreciendo, yo también estoy entregando. Y esto en momentos también importantes creo que puede sostener también el sacerdote, así como el sacerdote me sostiene a mí, pero yo como pueblo y como comunidad también sostengo. Y la comunidad me sostiene a mí, yo estoy acá porque soy parte de una comunidad. Yo soy consagrada ya casi 30 años por la gracia de Dios y también por la gracia de la comunidad, por la gracia de la iglesia que me sostiene. Yo no podría entregar mi vida al Señor si no fuera por una comunidad que ora, no porque me acompañe o me mime, sino porque oramos juntos, porque buscamos juntos, porque tenemos el objetivo de seguirle al Señor juntos y porque somos también la iglesia universal, ¿no? La familia de Dios, que yo estoy segura que, por ejemplo, no nos hemos visto años con el Padre, pero somos hermanos, nos unió la Virgen Santísima. Esa es otra historia hermosa. Y somos hermanos en la fe, y esto no se entiende, ¿no? Como alguien me decía el otro día, pero ¿cómo vas a molestar a esa gente allá en Miami? No les molestes. Yo decía, no, es que somos familia, y cuando nos vemos, el Señor nos fortalece, es edificante, ¿no? Uno siente la fuerza, ay, mi hermano sigue caminando, mi hermano tiene esta hermosa parroquia, mi hermano tiene estos feligreses, y entonces uno, bueno, eso conmueve, y eso es, no sé, es un misterio. No me gusta a veces que no entendemos la palabra misterio, pero es un signo de que Dios está con nosotros y nos dio esta familia y nos hizo comunidad y nos hizo para estar en comunidad. Amén. ¿Cómo se llama específicamente la comunidad de la palabra en la que tú estás? ¿Cuál es el nombre exacto? El nombre es el Movimiento de la Palabra de Dios. Es asociación. Estamos en varios países. Nació en Argentina en el 73 en una diócesis, en la diócesis de Quilmes, justamente con Monseñor Novak, que está en proceso de beatificación. En el tiempo de la represión, en el tiempo donde se quemó la catedral, donde no se podía reunir la gente porque se veía como una subversión contra el gobierno. En ese momento nació el Movimiento de la Palabra de Dios con el padre Ricardo Martensen, que justamente también estudió con el ahora nuestro Papa Francisco, estudiaron juntos y se ordenaron juntos. Él estaba en la Compañía de Jesús y comenzaron en ese momento, vieron cómo la gracia de Dios
le pedía otra cosa, formar el movimiento, y entonces el movimiento está en más de 40, en casi todas las diócesis en Argentina, y luego en Paraguay, en Uruguay, está en Ecuador, y está también una semillita acá en Miami y en la parroquia de St. Hugh, y está también en España. Qué bueno, qué grato, y miren qué bonito poder ver cómo la acción del Espíritu Santo va suscitando esto. Esas comunidades, esa experiencia comunitaria. Prueba de ello es precisamente la palabra de Dios, va hablando de ello, y esa expresión, esa comunidad que nos enseña a afrontar la vida. Yo no quiero irme de la reflexión de la lectura del Éxodo antes de dejar claro algo. Es importante en la vida práctica nuestra tomar la promesa de Dios y ejercerla. A ver, ¿cuál? Hay que levantar las manos frente a la prueba. Hay que orar a Dios. El que levanta las manos a Dios, el que se abre la potestad divina, el que de rodillas, el que clama, el que levanta las manos a Dios, el que en el nombre de Dios compromete las acciones de su vida, con sus hijos, con su familia, con su esposo. Es importante que la esposa levante la mano hacia el esposo, no que le levante la mano y le pegue al esposo, sino que levante la mano Sí, por favor. y sostenga al esposo con su plegaria ferviente. Que el esposo levante la mano a Dios y que lo vean en la casa levantar la mano cuando comemos, cuando la oración de la noche, cuando los momentos difíciles. Vengan, oremos, levantemos las manos a Dios y supliquémosle y clamémosle a Dios que nos sostenga. Señor, nos van a quitar la casa, vamos a perderla, no tenemos el dinero. Señor, levantamos las manos en tu nombre y en este momento proclamamos tu victoria, tu gracia, tu bendición. Levantamos las manos. Oiga, yo quiero que ustedes entiendan esto. Hay acciones que no realizamos, que tristemente dejamos de aprovechar en bien de nuestra fe, de nuestra alegría, de la certeza de un Dios que históricamente lo ha prometido, y es que todo el que confía en Él y en el poder de Él y le permite actuar a Él, esa persona verá maravillas y verá bendiciones. Amén. Ahora, François, quiero que nos vayamos a la segunda lectura. Te voy a pedir el favor que la leamos, porque es hermosa. Ustedes préstenle mucha atención. Es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. A Timoteo, disculpen. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste, y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra, insistas a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra. Yo quisiera que nos comenzaras a contar un poquito. Son todos los años que llevas en la escuela de la palabra. Creo que es esto, exactamente esto. No existiría bíblicamente una descripción más bonita de lo que tú haces que este texto tan bello que acabamos de leer de Pablo y que exhorta a esa experiencia. Cuéntanos un poquito cómo funciona esa experiencia y cuál ha sido como lo tuyo, tu testimonio de ello. Bueno, yo en realidad me fui enamorando de Jesús en la palabra, ¿no? Yo creo que es lo primero que encontré, por gracia de Dios, un grupo que me enseñó a abrir la palabra, a tener contacto con ella, Claro. ¿qué es esto de Timoteo? Lo más básico, ¿no? Porque yo nunca había
O sea, de pequeñita en la escuela de catequesis nos hablaban, pero no nos enseñaban que Jesús era la palabra. Bueno, y entonces en ese grupo hasta comenzó este amor a Jesús en la palabra. Y yo me acuerdo, al haber nacido en Nueva York, también uno se vuelve un poquito escéptico en la vida. Uh-huh. Y yo dudaba de todo, cuestionaba todo y, bueno, dudaba de todo. Así que cualquier cosa que leía decía, ¿pero cómo? Pero recibí, yo creo, una gracia de decir, bueno, yo quiero conocer y quiero saber cómo es esto de la palabra. Entonces le dije a Dios, si tú no me explicas, no voy a entender. Así que me acuerdo una palabra en particular sobre el adulterio y le decía, no, pero ahí sí me parece una exageración. Y entonces dormí esa noche diciéndole a Jesús, explícame la palabra. Entonces, durante la noche era una gracia que recibí que iba sintiendo entender la palabra y amanecía diciendo, sí entiendo entonces que es falta de amor, ¿qué es esto? ¿Qué es esta falta? ¿Qué es esta palabra? Y el Señor me fui enamorando conociéndolo a Jesús y entendiendo su amor y viendo en su palabra el amor que Él tiene por nosotros. Entonces ahí, comencé a caminar, luego conocí la espiritualidad con la que profundicé y me sentí llamada y ahí entendí que el Señor me llamaba para ser su esposa y para pertenecerle solo a Él y ser exclusivamente de Él, estando en el mundo, trabajando, pero para Él, ¿no? Y luego en la palabra conocí el movimiento de la palabra de Dios porque el Padre vino a conocer a la advocación de María, Madre Guardiana de la Fe en el Ecuador. Y ahí comenzamos a hacer grupos de oración donde leemos la palabra, imaginamos, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, imaginamos la palabra, compartimos en comunidad la palabra y es un proceso de autoevangelización. La palabra, hay muchos lugares en Ecuador, por ejemplo, que no tienen la bendición de tener una Eucaristía dominical, que a lo mejor el sacerdote puede ir a estos lugares una vez al mes o una vez al año. Entonces hacíamos misiones donde íbamos a diferentes lugares para justamente enseñar y acompañar a los hermanos con este encuentro en la palabra. Y poco a poco ir viendo, hay personas que decían, yo nunca toqué la palabra, la tenía de adorno en la casa, pero nunca ni la leí, ¿no? Entonces, creo que me conmueve mucho de que Dios tiene, hay muchas teorías hoy en día y algunos dicen que no es verdad, que partes de la Biblia no son verídicas, que a lo mejor es una mentira, pero la palabra es viva, como el mismo Señor nos dice, y Jesús mismo obra a través de la palabra, ¿no? Se ve como si nosotros recibimos los versículos, lo leemos con amor y con devoción y recibimos esas palabras y comenzamos a conversar con Jesús. Él nos responde y Él deja en nosotros la verdad, porque su palabra nos deja la verdad y creo que hoy en día eso es clave, ¿no? Sacar la mentira. El Señor es como que cierne, yo creo que la palabra es como nos ayuda a cernir y nos deja, como dice Pablo, que podamos echar afuera lo que no es de Dios y que en nuestro corazón y en nuestra vida habite la verdad y el amor de Dios, ¿no? Qué bueno, eso es una gran bendición. Tuvimos, se nos cayó la red un momentito por la luz, se fue la luz, les pedimos disculpas,
Pero ya estamos con ustedes una vez más aquí en Radio Paz con este nuestro programa Encuentro con Jesús. Françoise nos ha estado explicando la belleza de esa experiencia interior en la cual ella ha estado viviendo ese encuentro con la palabra que le ha llevado a tomar decisiones de vida, decisiones muy significativas ellas, las cuales pues han comprometido toda su vida. Estamos leyendo el texto precisamente de Timoteo, en su capítulo, la segunda carta a Timoteo, 3:14, 4:2. Y hay unas palabras claves que pienso yo que también van aplicadas a la vida y a este camino tuyo. Permanece firme en lo que has aprendido. Yo creo que en todo este itinerario de lo que nos contaste, se vino dando un redescubrimiento, básicamente en ti. El encontrarse con la palabra tiene una función muy linda y es encontrarme conmigo mismo también, ¿no? Encontrarme con mi propia realidad. Cómo es de importante aprender a encontrarme con Dios, a encontrarme con los hermanos, encontrarme con la palabra, encontrarme con mi verdad. Y ella la has aprendido y se te ha confiado. Pues bien sabe de quiénes lo aprendiste. Desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura. No sé cómo fue tu historia. No sé si hubo esta cercanía a la palabra desde jovencita y pudiste tener ese respaldo. Sí, yo ahora me acordaba y por eso creo que las abuelitas son tan importantes, ¿no? Y en la radio a veces decimos eso, ¿cierto? Que mi abuelita era la que cuando nosotros íbamos a Ecuador, cuando mis papás nos llevaban a Ecuador, mi abuelita nos llevaba a la misa o nos llevaba a la iglesia o pasábamos por una iglesia y entraba. Y luego ella le pidió al padre que aunque había pasado de la catequesis, si me podrían dar clases porque yo regresaba a Estados Unidos. Entonces, desde la infancia, el ver, ¿no?, la fe en la familia, el escuchar, a veces no entender nada, por qué se paran, por qué se sientan, pero no importa, la gracia, ¿no?, el amor de Dios que llega al corazón, toca la conciencia y a uno lo va formando, sí, la fe desde la familia, que mi abuelita a lo mejor usaba, era sencillo lo que hacía, me llevaba nada más, no me enseñaba, pero con sus actos, con su testimonio me enseñó la fe. ¡Qué belleza! Esa transmisión hermosísima de la fe, creo que debemos agradecerlo, ¿no? Ayer, en el Evangelio de ayer, de este fin de semana, estábamos hablando de la gratitud. Y creo que es un don muy grande ser agradecido, reconocer a esa raíz. Nosotros tenemos raíces fuertes, nuestras abuelitas, nuestros abuelitos. Son las raíces de nuestra fe y de nuestra confianza. Y uno debe aprender a también mirar en ellos y desde ellos esa alegría de creer. Porque no creo por mérito propio, creemos como fruto de un regalo de Dios, una experiencia maravillosa que ha sido traída a nosotros como una bendición. Y debemos ser agradecidos por el don de la fe, el don y la alegría de la fe, por el cual podemos disfrutar nosotros de esta confianza, de esta relación con Dios, de esta bella relación con Él. Volvamos a la carta del apóstol San Pablo a Timoteo y le dice una gran verdad. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre sea perfecto, el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. Mire qué bonito, porque es que, claro, esto es una experiencia muy, muy interesante. Nosotros debemos aprender a formar nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro ser, formar nuestra identidad humana, nuestra identidad cristiana, pero es la palabra la herramienta más maravillosa. Mire, a la palabra van los psicólogos, van los psiquiatras, van los terapeutas, de verdad, porque hay una fuente común llena de sabiduría y no existe persona que no tenga un referente propio a esta fuente de sabiduría tan grande y de conocimiento sobre el ser humano, sobre el hombre y sobre la verdad como es la palabra de Dios escrita.
Y esa palabra que al compartirla se convierte en un alimento, en una cena, en un momento maravilloso, en una enseñanza, en una escuela. Tiene tantos elementos para nuestra vida. Yo sé que ustedes tienen una experiencia de grupo en el que leen la palabra, la escuchan, y tienen una experiencia muy bonita que aplican a su vida propia, y en eso consiste la consagración, vivir la palabra. Cuéntanos un poquito de eso. Vivir la palabra, claro, es uno de nuestros compromisos con el Señor, formar comunidades de salvación desde la palabra, ¿no? Desde el encuentro, no de sabernos de memoria, sino de encontrarnos con Dios en su palabra. Me encanta que dice Pablo, inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada, ¿no? Entonces, si yo leo la palabra, entonces voy a ser inspirada por Él, no por cualquier idea. Y entonces ahí nosotros lo que hacemos es un encuentro semanal. Cuando la gente comienza, les sugerimos que haga un encuentro cada 15 días, por ejemplo. Y ahí vamos haciendo un camino espiritual, y luego hay, justamente inspirado por Dios, un camino que se vuelve de formación, de acuerdo al magisterio, de acuerdo a la iglesia también, para ir conociendo y para no tomar la palabra y interpretarla como nosotros pensamos, sino de acuerdo al magisterio de la iglesia. Y entonces vamos viendo los temas en un orden también de formación con el tiempo, ¿no? Y después de algunos años con esa formación, ya algunos deciden y pueden acceder a pertenecer a una comunidad de vida donde se sienten llamados para seguir trabajando, viviendo y haciendo todo también desde el amor de Dios inspirado en la palabra, ¿no? O sea, como que la palabra sea nuestro mapa. Correcto. Y que nosotros podamos seguir. Y el instrumento. Sí. Ese instrumento para seguir creciendo. Entonces, mira, con la iglesia. Claro, con la iglesia en una dimensión eclesial, que es una dimensión comunitaria. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de una dimensión familiar, comunitaria, de convivencia. No la iglesia es simplemente como un recurso institucional. Sí, tenemos la identidad institucional, obviamente. En la salvaguarda de la iglesia, de lo que se llama el depósito de la fe, salvaguardado por el Papa, los obispos, los cardenales, los grandes maestros de la fe. Pero realmente la iglesia de Cristo, constituida en ese mismo orden en el pueblo de Dios. Por eso el Concilio Vaticano II puso primero que todo el pueblo de Dios, porque está precisamente como aquel que es el referente directo de la palabra, al que se dirige la palabra. Entonces, miren qué bello, porque en la vida nuestra también se puede aplicar, así como Françoise nos ha enseñado que en la vida de ella esta reflexión es constante y les ayuda a crecer y les ayuda a vivir momentos muy bellos. Escuchemos a Pablo, toda palabra inspirada por Dios, porque es que hay palabras de hombres, hay palabras o voces del mundo, hay voces o palabras de la carne, hay voces o palabras de la conveniencia humana. Hay que saber discernir la palabra de Dios, lo que es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, y no caprichos humanos, porque a nosotros nos gusta escuchar que nos digan lo que nos gusta, ¿no? O sea, es que rico que a uno le hablen así como, sí, y le digan lo que uno quiere escuchar. Así es. Y como que pero eso es un engaño. La palabra de Dios confronta sobre mis acciones, sobre mi vida, y me dice y me pone en confrontación y me dice, oiga, usted debe cambiar de vida, usted no está actuando como debe ser, usted no es una persona correcta porque no está acorde a la verdad, no está acorde al amor, no está acorde a la convivencia, y nos va enseñando. Entonces, por eso toda palabra de Dios es útil para enseñar. Todos estamos llamados a aprender, y estamos llamados a aprender para crecer. Sí. ¿No? Esto es un adiestramiento, estamos en un ejercicio constante. El ser humano está en una dimensión educativa, lo estamos formando al hombre. Hay que formar al hombre en todos los aspectos, en la voluntad, en las emociones, en los instintos.
Él, en todo su ser, en su lenguaje, en su mentalidad, formamos al hombre. Pero no solamente lo formamos, también lo redirigimos, o sea, lo ubicamos. Por eso dice, es buena para reprender y para corregir. Porque todos tenemos la posibilidad de desviarnos, de engañarnos, en algún momento perder el norte. Sí, yo ahora que tú dices eso, pensaba cuando uno fue formado y a veces deformado, ¿cierto? Por ejemplo, yo nací en una familia, bueno, como cualquier otra, y en Nueva York uno aprende las cosas, aprende también a sobrevivir. Sobreviviste en Nueva York, bendito sea Dios. Ya sobrevives en cualquier lugar del mundo. Sí, pero bueno, yo amo Nueva York. Pero ahí lo que vi también es que toda la vida nos formaron, pongamos, para que pensar que uno va al colegio, a la escuela, al colegio, y luego tiene un trabajo y va a ganar mucho dinero, y lo importante era ganar dinero y ser rico y no importa a los demás, ¿cierto? Entonces yo crecí así. Crecí pensando desde los 9 años, ya soñaba en tener una casa grande, tener mucho dinero, viajar mucho. Sí me imaginaba mucha gente en mi casa, pero era todo para mí, ¿no? Entonces fui formada así en el colegio, mis compañeros, porque competíamos para ser los mejores. Yo estuve en las clases de honores de matemáticas, de biología y no sé cuánto, que en el club de periodismo. Pero la cosa era solo buscar el bien para mí, las riquezas, el poder y la comodidad. Y eso no digo que esté mal, pero estaba mal en el sentido que eso era mi centro, esto Claro. era hacia allá iba. Y luego cuando el Señor me llamó y cuando conocí también a la comunidad de ustedes que estuvimos orando, a través de la palabra también, esto que tú dices, ¿no? Me fui como, a ver, ¿cómo es esto? Y yo tengo que tener esto en el centro y el dinero tiene que ser tan importante y la única seguridad que tengo que tener en la vida es el dinero y el trabajo. ¿Por qué me siento tan insegura cuando no tengo trabajo? ¿No es cierto? Y entonces el Señor sí me fue, yo creo, fui reaprendiendo a hacer lo que y a ser más feliz. Y ahora, sí es cierto, yo trabajo, pero el trabajo no es mi centro. Y amo el trabajo porque creo que el trabajo nos lleva a construir una civilización nueva, a construir la civilización del amor que el Señor también quiere, ¿cierto? Pero eso no puede ser el centro. Y hubo un momento en la vida donde ahí, por ejemplo, en la porciúncula, orando y delante del Señor en el Santísimo Sacramento, la presencia de Jesús viva en la Eucaristía, el Señor me decía, deja ese trabajo, ¿cierto? A través de la palabra, a través de lo que el Padre dijo, a través de todo lo que meditábamos. Y eso es tenaz, o sea, no es que sea cómodo, pero Dios nos va guiando y nos va dando pasos, nos va dando luces, nos va poniendo las personas para poder ser felices. Pero eso revela que sí, o sea, sí hay un proceso. Sí, hay un proceso. Sí hay un proceso en el que hay que ir dando pasos. Si yo no doy pasos, yo no voy creciendo, no voy madurando, no voy aprendiendo. Hay que hacer el proceso. Pero las personas quieren, muchas veces quieren que no les cambien mucho su forma de vivir, su forma de pensar, su forma, y como que arriesgar lo menos posible y no dejarse moldear. Y de alguna manera sufrimos más. Sufrimos más. Sufrimos sí, más cuando no permitimos. Y además la sabiduría de la acción de la palabra de Dios es que ella sí nos va dando los elementos de crecimiento humano. Por eso, como dice la palabra de Dios, forma en la virtud, educa en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda obra buena. O sea, mira cómo nos prepara. La palabra de Dios nos facilita, nos prepara, nos instruye para que podamos responder a toda obra buena. Ahora, recordemos, el tema que nos da las lecturas de este domingo que viene es muy bonito porque coincide con eso. Insista, persista y resista. Hay que insistir en la formación humana. Insistir, aprender y reaprender, como nos lo decía François. Persistir, porque el ser humano aprende por actos reiterativos, permanentemente. Esto le va dando la posibilidad de crear hábitos.
hábitos que le van generando un camino de virtud y le van alejando del vicio. Recuerda que el vicio también es la acción reiterativa de actos malos, orientados a un mal. Entonces eso lleva al vicio precisamente. Y cuando yo estoy persistiendo, incluso resistiendo, porque hay momentos en que uno, como lo muestra la lectura, lo vimos ahora de Moisés y Aarón y Hur, pues le tenía que tener los brazos para que no cayera y para que se sostuviera. Sostenerse no es fácil. A veces nos tienen que sostener. Ahí es donde nos sostiene una comunidad de hermanos, una comunidad de cariño. Pero yo quiero que escuchen esta última parte de la palabra, que es tan bonita. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Oiga, no solamente hágalo para usted, hágalo con nosotros. O sea, ayudemos a los demás a formarse en esta gracia, a ejercitarse, a adiestrarse para la vida, pero con la palabra. O sea, por eso es tan bello cuando las personas van con la palabra de Dios en la boca, porque transmiten sabiduría. ¿Cómo es de rico escuchar a una persona que nos transmite la palabra viva, que nos comparte la palabra de boca a boca? Esos encuentros son encuentros maravillosos porque ese es el testimonio de la palabra, un encuentro con la palabra. Que cada vez que alguien habla con nosotros responder con la palabra. Eso fue lo que hizo Jesús en el desierto, cuando se encontró, el diablo lo vino a confrontar y Jesús que le respondió, palabra de Dios. Uno da de lo que tiene. Si tengo lleno el corazón de Dios, doy a Dios. Y en ese sentido ayudo a que se sostengan mis hermanos. Y por eso alimentarme, ¿cierto? Alimentarme de la palabra, no solo de una forma intelectual, donde me la aprendo, que está bien. Con mi hermano me contaba este lindo forma de aprender que él tiene de la palabra, donde él va anotándose como en tarjetas a los versículos que siente él que el Señor le pone en el corazón y que le transforma y que le llama le llama a insistir. Y entonces eso me pareció hermoso, porque él dice, me acuerdo y entonces busco esa palabra y me vuelvo a alimentar de esa palabra, así como cuando uno hace ejercicio que se tiene que alimentar de ciertas cosas para fortalecer los músculos, es también así para el espíritu, ¿no es cierto? Y eso sí, pero también meditarla, rumiarla, pasar el día diciendo, a ver, Señor, esta mañana esto me llamó la atención, ¿qué me querías decir? Y durante todo el día el Señor a uno le va recordando cómo vivirla, a mí a veces yo me olvido y digo, ay, ¿cómo era? ¿Cuál era la palabra de la misa? Uy, ya salí y no pasó ni una hora y me olvidé. Y te vas porque la mente es volátil. Sí. Y te vas. A la gente se le olvida la palabra de Dios después de que uno lee el Evangelio. Sí. Llega al parqueadero y se le olvidó toda la misa. Exacto. Bueno, yo quiero que ustedes escuchen el Evangelio de hoy, de este domingo, porque nos trae también otros elementos muy lindos. Es tomado de Lucas 18, del 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar para enseñar. Mire que Jesús siempre estaba en esa actitud, enseñando. Para orar siempre y sin desfallecer, insistiendo, persistiendo, resistiendo. Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Mire la clave para usted lograr muchas cosas. Insista, persista y aguántese, resista. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes que acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que le claman a Él día y noche? ¿Y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará
fe sobre la tierra. Mire, qué triste que termine con esa expresión nostálgica de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre regrese, encontrará este tipo de fe en la tierra. O sea, encontrará gente luchando, perseverando, insistiendo, persistiendo, resistiendo. El sentido de la acción constante. La frase que dice, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan muchos días y son mejores. Hay otros que luchan toda la vida y esos son los indispensables. No hay que luchar un día. No. Ni 2, ni 3. No hay que cansarse. Ni no todos los días. Y no hay que cansarse. No se canse de amar. No se canse de perdonar. No se canse de orar. No se canse de comprender. No se canse de justificar. No se canse de su familia. No se canse de sus hermanos. No caiga en la rutina. No caiga. No entre y caiga en la monotonía. Es decir, reavive siempre, como nos lo decían un domingo hace poco tiempo, reaviva el don de Dios. Reavive la alegría, reavive el gozo, reavive el amor, reavive el entusiasmo a través de la palabra de Dios. Qué bella, cuando usted está así en un momento triste, se va a la palabra, en ella encuentra fundamento, experiencia y la oración. Orar la palabra. Qué belleza es orar la palabra. ¿Tú has experimentado eso? Orar la palabra. Sí. Orar la palabra de sentarte y conversar, imaginarte, mirar. Por ejemplo, ahorita me imaginaba, a veces era difícil y yo decía, pero ¿cómo es que el Padre habla cosas tan bonitas y yo no entiendo nada de Jesús? Y luego este padre, que el padre Higinio, justamente Higinio Lopera, eudista, él me dijo, bueno, imagínate cómo es el corazón de Jesús. Entra en el corazón de Dios, entra en ese corazón. Y entonces, como no lo conocía, me imagino, ¿no? Y me iba imaginando. Y ahora me imagino, por ejemplo, a Jesús tratando de transmitir esto a sus discípulos y decirles, miren, pero oigan, pero insistan. Y me encanta que les dice, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Y yo me imagino el corazón de Jesús que dice, cuando uno ama a alguien, le dice, oiga, pero haga esto, por favor, esto es para su bien, ¿cierto? Y me lo imagino a Él diciendo, bueno, pero el justo juez, o sea, hay una justicia, ¿y cómo no voy a hacer esto por ustedes? Entonces me quedo ahí. Para mí orar es eso, ¿no? Quedarme ahí, escuchándolo, tratando de entender, preguntándole y decir, a ver, Jesús, pero ¿cómo puede ser justo? Y cosas que no entiendo también, preguntarle, decir, esto no entiendo. Entonces volver a la palabra y imaginarme de nuevo, o a lo mejor también tomar esa palabra y ver lo que dice un santo, ver lo que dice el Papa, pero seguir como tratando de escuchar la voz profunda de Él, porque está vivo, porque Dios está vivo. No es un libro que ya pasó hace 2000 años y me dejó el libro, no, Dios está vivo y por eso puede hablarme, por eso puede explicarme. Y me ama. Y muy importante, ese Dios no se olvida de mí, le importan mis realidades, me acompaña todo el tiempo. Y mire, yo lo quiero que lo pongamos en el otro lado. Dios me pide que yo insista, que yo persista y que yo resista. Pero la verdad es que no existe nadie que haga este ejercicio más que Él. Él insiste, me busca en todo momento, me manda señales, me manda mensajes. Persiste, aun cuando yo no lo vea, aun cuando yo no le preste atención, aun cuando yo no lo escuche. Y resiste. ¿Cuántas veces Dios aguanta? Me aguanta. Sí, no. Aguanta y se mantiene aguantando por amor a mí, por misericordia, porque me ama. Precisamente Dios me está enseñando a amar más allá de la medida que yo tengo de amor. O sea, amar verdaderamente, que implica saber creer, saber confiar y saber esperar. Saber creer en el amor, creer que el amor puede transformar todas las cosas, creer que el amor hace milagros, creer que el amor es Dios, creer que cuando yo amo Él está conmigo y obra en mí. Saber confiar en Él, en ese mismo amor, confiar porque Él es fiable, absolutamente fiable, fiel, nunca me va a fallar. Ame, por eso decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y hágalo todo el tiempo. ¿Me voy a equivocar, Padre amando? No se va a equivocar. El amor es fuente de sabiduría. Y cuando lo juntas con la palabra de Dios, mucha más sabiduría. Porque esta palabra guía y forma y da criterios sobre el amor verdadero.
y finalmente sabe esperar, sabe dar tiempo. Dios me da tanto tiempo y dice, yo voy a esperar a ver si este se cansa de tontear. Voy a esperar si esta entra en cordura. Yo voy a esperar. Yo no voy a condenar. Yo no voy. Gracias a Dios me ama y me espera siempre. Qué bueno que nos Entonces, espera. qué lindo, ¿no? Y qué lindo que Dios insiste, Dios persiste y Dios aguanta todavía para que yo vuelva. Mire como el hijo pródigo, la expresión del Padre misericordioso, todos los días salía y miraba, ya regresa, ya regresa. Y él se mantuvo, ¿cuántos años tal vez se mantuvo? Esperando a que reaccionara su hijo. Ese es el amor de Dios, que en ningún momento asume una actitud dura, una actitud cruel, porque le cuesto, le duelo. Yo soy de su ser, soy su hijo, y él ama a sus hijos y espera que regresen como lo haría una buena madre, una maravillosa madre. Entonces, en ese sentido, pienso que Dios está por nosotros. François, ya estamos llegando al final del programa. Gracias, Padre. Gracias a ti por haber estado con nosotros. Gracias a Dios que nos une y que tuvo pensada esta palabra hermosa para nosotros hoy. Así es. Gracias a los oyentes, a todos ustedes que están allá en cada uno de sus lugares, en las cárceles, en los hospitales. Le pedimos al buen Dios que los bendiga, los llene de su amor y que los consolide siempre en la experiencia maravillosa de un Dios que lucha por mí, que lucha incansablemente por mí, que no se cansa y que me ama siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta un nuevo programa. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Radio